también vamos a hablar un poco de emociones y cómo también podemos incorporarlas en esto de la gestión del estrés, ¿vale? Y os voy a dar unas claves del método y creo que me acompaña también, bueno, el otro de los creadores, ¿no? Que es Ángel López, que junto conmigo pues nos dedicamos a gestionar este tema tan crucial, sobre todo no solo para docentes, que ya venía siendo un tema de gestión del estrés que preocupaba mucho, pero también espero que esta charla de hoy sirva para personas que incluso no sean de la profesión, ¿vale? Voy a intentar hacer un mix entre hablar de docencia y también que puedas utilizarlo para vuestra vida personal, incluso con vuestros allegados. Y también me gustaría, si podéis ir escribiéndome por el chat dónde os encontráis, si hay más gente que esté que no esté en Canarias, ¿vale? Si podéis, y si hay alguien que no se dedique a la docencia, que también quiera ponerlo, ¿vale? Yo os iré leyendo, así que no os preocupéis, que lo tengo activo en mi pantalla. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la sesión de hoy? Es una sesión muy cortita. Imaginad que nosotros nos dedicamos desde Audacia a formar a profesionales y a particulares en lo que es la gestión del estrés, y tengo 1 hora solo, así que mi objetivo para el día de hoy es que podáis sentiros capaces de parar ese piloto automático. Vamos a ver en qué consiste eso del piloto automático, esa mente rumiativa que en tantas ocasiones es fruto de mucho estrés. Voy a practicar con vosotros un ejercicio muy sencillo que podáis utilizar en vuestro día a día, tanto profesional como personalmente, y veréis que no es tan complicado como muchas veces creemos que puede ser. Os voy a intentar explicar de forma muy sencilla cómo funciona nuestra mente, sobre todo porque creo que es fundamental que entendamos que tenemos forma de gestionar aquello que pensamos, sobre todo porque el origen está en nuestros pensamientos. Por lo tanto, vamos a intentar brevemente hacer ese juego en la sesión de hoy, que vosotros veáis que sois capaces de entender cómo funciona el mecanismo de la mente, ¿vale? Y sobre todo, me gustaría que entendierais cómo reaccionáis ante situaciones difíciles, ¿vale? No todos respondemos al estrés de la misma manera. Yo creo que una de las cosas que nos ha aportado la pandemia es darnos cuenta de que si vivimos acompañados, nuestra forma de entender o las cosas que nos estresan a nosotros puede ser que no estresen a mi pareja, a mis hijos, a mis padres. Y esto es un aprendizaje que con una serie de claves pues vamos a empezar construyendo, ¿no?, ese estresor para hablar un poco con él, ¿no? Y ver que tenemos diferentes formas de responder ante el estrés, y esto es algo que no nos han contado nunca. Yo me hubiera gustado que me lo hubieran contado en la escuela, así que espero que vosotros, como maestros y maestras, seáis esos altavoces para que los niños y niñas del futuro sepan que cuentan con varias respuestas ante el estrés, y no aquella que utilizamos de forma automática y que es uno de los causantes de nuestro malestar, ¿vale? ¿Y por qué es tan importante hablar sobre estrés? Bueno, yo no soy muy amiga de hablar del estrés cero, de eliminar el estrés, porque el estrés es algo que está en nuestro entorno. Gracias a Dios, porque yo, por ejemplo, hoy estoy hablando ante vosotros y es una situación que para mí es muy importante, y por lo tanto necesito una energía que me permita llevar a cabo esa presentación de una forma, bueno, motivadora. No estar en casa tranquilamente y me digo, oh, me toca una presentación ahora, ¿no? Entonces, como el estrés está en nuestra vida y es un entorno que no va a cambiar, ya os lo digo, ¿vale? Y si algo nos hemos dado cuenta en la pandemia es de que esto es así, pues tenemos que ver de qué manera podemos lidiar con él de una forma efectiva, ¿no? Y decimos que el entorno, en entornos profesionales hablamos de los entornos VUCA, ¿no? Y cuando entendemos que nuestro entorno es volátil, es decir, es inestable, no sabemos, ahora mismo en el tema de la pandemia, que yo creo que es un tema que podemos utilizar porque nos une a todos, pues no sabemos cuánto va a durar. Ha llegado de repente y no sabemos cuánto va a durar. Es incierto, no sabemos las causas concretas, hay muchos factores, es complejo, ¿no? Hay mucha información interconectada y es ambiguo también, ¿no? Entonces, este es nuestro entorno, y como no vivimos alejados en
en un entorno totalmente aislado de lo que pasa en la sociedad, tenemos que aprender a vivir con él, ¿no? Y ya partíais, sois una profesión que partía de ser una de las profesiones con un estrés más elevado, es decir, las profesiones, especialmente las sanitarias y la educación, son de las profesiones en donde se pone siempre el punto de mira por temas de estrés crónico, burnout, porque ya desde el primer momento las condiciones que se dan en vuestra profesión ya son más estresantes quizás que en otras profesiones. Claro, una profesión de por sí estresante en un entorno conocido como el que teníais hasta ahora, bueno, más o menos yo creo que podíais llevarlo. Pero ¿qué le ha pasado a mucha gente? Que en cuanto el entorno ha cambiado, es donde ha empezado a sentir un mayor estrés, ¿no? Y una mayor incapacidad para poder gestionarlo. Al final, como muchas otras profesiones, estamos compaginando nuestro trabajo con quizás el cuidado de nuestros propios hijos en el mismo hogar, ¿no? Esa incertidumbre que ha venido acompañada de este cambio, pues también nos ha provocado, pues yo siempre digo, problemas de salud emocional, ¿no? Y en esto hay mucha gente pues que así lo manifiesta, ¿no? Mira, tengo dificultad para dormir, tengo pensamientos catastróficos constantemente, bueno, tengo una serie de emociones que no gestiono de la forma que me gustaría, ¿no? Y finalmente, no olvidemos que lo que ha pasado es que en un periodo muy corto de tiempo se ha tenido que digitalizar el trabajo y estas herramientas no son del todo cómodas para todo el mundo, ¿no? Hay personas que ha sido más sencillo y hay personas más complejas, ¿no? Entonces, este es nuestro entorno, pero a mí me gustaría, yo siempre explico que la diferencia es que tenéis la libertad de elegir dónde ponemos el foco. Es decir, ante una circunstancia que no podemos cambiar, ¿cuántas veces las personas están focalizadas y constantemente centradas en todas esas variables que han venido y no pueden actuar, ¿no? Pues nos guste más, nos guste menos esa digitalización, esa parte mixta. Tengo muchos amigos conocidos que se dedican a la docencia e incluso a veces lo hacen en formato mixto, a veces van a clase, a veces combinan la clase con clases online, pero son situaciones en las que no podemos actuar. Por lo tanto, hoy lo que pretendo transmitiros es que nos centremos en lo que sí podéis actuar, ¿vale? Porque las circunstancias que nos rodean nos pueden gustar más o menos, pero si ponemos el foco en ella le estamos dando más importancia y estamos haciendo que nuestro estrés quizás se potencie, ¿vale? Vamos a actuar desde donde podemos y por lo tanto demos a nuestro cerebro unos mensajes de en estas cosas sí puedo cambiar, ¿no? Y os decía que iba a dar las claves del método, ¿no? Y el método del estrés positivo que nosotros hemos creado tiene 4 pilares básicos. Y fijaros que vosotros podéis participar en las 4, ¿no? El primero de los pilares es el mindfulness, la atención plena, que se llama, ¿vale? Fijaros qué importante y cada vez más esto, mindfulness lleva con nosotros décadas, pero es quizás desde la última donde más se está poniendo el foco e incluso está empezando a aparecer en las aulas. Yo no sé si alguien ya lo ha incorporado en su aula o en su colegio estáis incorporándolo, pero es cada vez más importante y sobre todo para las nuevas generaciones trabajar por ser capaces de poner nuestra atención en donde nosotros queremos y no tanto dejar ese piloto automático que os decía en primer lugar trabajando, ¿no? Porque cuando damos ese piloto automático vamos a ver qué tipo de pensamientos aparecen. El segundo pilar es la inteligencia emocional. Ya Ana os introdujo en qué es esto de la inteligencia emocional y yo no puedo estar más de acuerdo con ella en que, y de hecho hay estudios ya que están corroborando que las personas con mayor inteligencia emocional están gestionando mejor, por ejemplo, esta pandemia, ¿no? Porque son más flexibles, son capaces de aceptar aquello que es y actuar sobre aquello que pueden, ¿no? El tercer pilar
es la neurociencia del estrés, es entender qué pasa en nuestra mente, ¿vale? Esto lo voy a intentar explicar de forma muy sencilla, ¿vale? Para que lo entendamos todos, pero es importante que entendamos lo que pasa en nuestra mente y en nuestro cuerpo cuando estamos estresados, ¿vale? Y la difusión masiva, que era lo que os decía anteriormente, que como divulgadores y como maestros, ¿no? de las nuevas generaciones, pues tenéis en vuestra mano poder difundir esta información que tanto bien puede hacerles. Así que os voy a pedir que toméis un folio, ¿vale? Y que escribáis en él, arriba, una palabra que para vosotros sea la palabra que nada más oír estrés, la primera que os venga, ¿vale? Es esta palabra que cuando yo simplemente he dicho, vamos a hablar de las claves del método de estrés positivo, os viene la primera de todas, ¿vale? Y si la podéis poner por el chat, pues muchísimo mejor eh, porque así veo si son las respuestas que más común salen o hay alguien que tiene otro tipo de respuestas. También en el chat deciros que podéis colgar todas las preguntas y que, Ana, si me puedes dar apoyo para apuntarlas por si acaso se me va alguna, pues estaré encantada, ¿vale? De resolverlas al final, ¿vale? Pero sobre todo esa palabra inicial del estrés. ¿Vale? Vamos a pensar y lo ponemos arriba a la izquierda y mi objetivo en el día de hoy es ver si somos capaces de transformar esa palabra con la información que yo os voy a dar. ¿Vale? Venga, y vamos a haceros una pregunta, voy a haceros una pregunta de si vivís en piloto automático, si consideráis que vivís en piloto automático. Y aquí hay siempre dos opciones, ¿no? De ver la vida, ¿no? Yo siempre digo el momento persona, ¿no? Es esa mente completa bueno, de millones de ideas, de aquella discusión que he tenido con mi pareja, si he cerrado el coche, dónde me voy de vacaciones o si me voy a poder ir a una de vacaciones, si esto va a terminar. Millones de pensamientos que conviven al mismo tiempo. Fijaros que se ha llegado a decir que tenemos entre 40.000 y 60.000 pensamientos involuntarios, ¿vale? Fíjate, si estamos hablando de involuntarios, ¿qué pasaría con esos voluntarios, ¿no? Y, y luego tenemos la otra idea, que es tener esa mente, no tan mente llena, sino mente de mindful, de mente atenta, ¿no? Y sería pues ese animalito que está en un parque disfrutando del sol, ¿no? Y esto yo digo que en la pandemia nos pasó cuando empezamos a salir bueno, pues a tener ese tiempo de pasear cerca de casa, empezamos a vivir, ¿no? Esos momentos de atención plena. Pero cuánto de rápido se nos va a ese piloto automático que nos hace pensar, bueno, quizás en situaciones catastróficas. Yo digo que siempre que nuestra mente empieza a actuar, la mayoría de las veces es mente catastrófica y muy pocas veces es una mente positiva, ¿no? Y esos pensamientos no dejan de generar a nosotros emociones de miedo, angustia, ansiedad, ¿vale? Entonces, es nuestra mente la generadora de esas emociones, ¿no? Y os voy a dejar una definición, ¿no? de mindfulness que a mí me gusta mucho, que es poner atención a lo que está ocurriendo en el momento presente, tanto en nuestra mente, ¿no? Que lo estamos hablando en nuestra mente, en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo muchas veces nos da mensajes, ¿vale? Nos da mensajes para saber si algo está ocurriendo y nos está causando mal, y en nuestro entorno externo, ¿vale? Y todo esto con una actitud pues, de curiosidad y de amabilidad, ¿no? De tratarnos, bueno, pues primero con un autocuidado personal. Y por eso pongo esas imágenes para, no sé, cuando volábamos todavía teníamos esa explicación de la azafata o del azafato que nos decía, si pasa una situación extrema en el avión, van a caer las mascarillas, primero póntela tú antes de ponérsela a los demás. Y yo creo que esto es un muy buen ejemplo cuando estamos tratando con alumnos y alumnas, en el sentido de que es muy importante primero que estéis vosotros bien, que vosotros os pongáis la mascarilla e intentéis mediante
el autoconocimiento y la autorregulación estar bien para poder ayudar a esos alumnos que quizás se encuentran en un, bueno, pues también están viviendo su particular situación difícil, ¿no? También en sus casas. Y vamos a hacer un ejercicio muy breve, van a ser un par de minutos, pero quiero que hagamos un ejercicio en el que respiramos, ¿vale? Yo voy a ir marcándolo y os aconsejo que os sentéis, ¿vale? Con los hombros bien, bien descansados, la espalda recta. Podéis cerrar los ojos o dejarlos ligeramente entreabiertos, ¿vale? Van a ser un par de minutos y solamente tenéis que escucharme, ¿vale? Así que cerramos los ojos. Y lo que os voy a pedir es que os concentréis en el ritmo de vuestra respiración. Inhala y exhala por la nariz. Y te voy a pedir que pongas una mano en la zona del cuerpo donde notes con mayor intensidad la entrada y salida del aire. ¿Cómo es tu respiración? ¿Es agitada o es calmada? ¿Eres capaz de detectar la temperatura del aire al entrar o al salir? Intenta ahora que la respiración sea un poco más profunda, intentando llevar el aire desde que entra a la parte de tu abdomen. Inhalando, llenándolo y exhalándolo, soltando el aire hasta que lo vacías por completo. Intenta prestar la atención solo en tu respiración. Si te distraes, vuelve a llevar tu atención hacia cómo entra y sale el aire de tu cuerpo. Haz unas respiraciones un poco más profundas para terminar el ejercicio. Y abrimos poco a poco los ojos. No sé si habéis notado cómo en tan poco tiempo el cuerpo es capaz de pasar al modo calma, relajación, y eso es un ejercicio que utilizamos muchísimo, tanto a nivel profesional como a nivel personal, para ser capaces, bueno, de si estamos en un momento de mucha tensión antes de empezar una clase o tras terminarla, puede ayudaros a sentiros con muy pocos minutos, han sido 3 minutos, cómo habéis podido notar, espero, una tranquilidad, una relajación especial, ¿vale? Y fijaros que os voy a hacer dos preguntas y espero que vayáis anotándolo, ¿vale? Porque os voy a dar la solución un poco más adelante, ¿vale? Os pido que escribáis en una hoja qué grado de estrés tuviste en los 12 meses pasados, ¿vale? Puede ser nivel alto, medio o bajo. ¿Vale? Poned vuestra situación en los últimos 12 meses
y también cómo lo veis, ¿vale? Si lo veis malo o beneficioso para vuestra salud. ¿Vale? Y una vez que escribamos, yo os confieso que la primera vez, esto es un estudio real que existió y, y, la primera vez que lo vi, no podía creer los resultados, porque yo había puesto alto nivel de estrés y por supuesto malísimo, porque es lo que me habían transmitido siempre, tanto los médicos bueno, como personal que para mí era experto en la gestión de estrés, ¿no? Y esto viene de un estudio, fijaros, que hicieron en Estados Unidos y donde se dieron cuenta que lo maligno del estrés no es en realidad el estrés en sí mismo, sino la creencia que tenemos ante el estrés, ¿no? Y que contestar que has tenido un nivel alto de estrés, que estoy seguro que muchos profesores y profesoras lo habéis tenido, no tiene que ver con ser malo para la salud y que si contestas alto pero beneficioso, pasabas de una lista del ranking de posibilidades al final de la misma, ¿vale? Al final, este estudio que tuvo una duración de 8 años, pues fijaros la cantidad de personas que tuvieron problemas de salud derivados de que creían que era malo en lugar simplemente de haber tenido solo un nivel alto de estrés. Y vamos a entender el por qué en esta sesión de hoy, ¿no? Y si el origen está en ese pensamiento, también podemos modificarlo, ¿no? Si ya entendemos qué es la creencia en sí de lo que para mí es el estrés, bueno, pues vayamos a esta parte del pensamiento, ¿no? Y el pensamiento tiene una parte consciente y otra parte inconsciente, ¿no? Eh, aquello que pienso tiene una repercusión claramente en nuestras emociones. Y yo aquí os pongo bueno, para mí una de las mejores películas que hay, que de hecho se estudia en la Facultad de Psicología, como es Inside Out, eh, que creo que en español es intensa, del revés. Y es una película en la que explica muy bien porque están, bueno, asesorados por el padre de las emociones básicas o universales, como es Paul Ekman, y explicaban muy bien que un pensamiento siempre va unido a una emoción, ¿vale? Cuando yo pienso en algo catastrófico sobre esto que estamos viviendo o sobre mi trabajo, la emoción que va a ir vinculada, pues podría ser miedo, frustración, ira, ¿vale? Y esa emoción tiene que tener una repercusión en reacción física, porque mi cuerpo tiene que dotar de las hormonas necesarias para yo poder representar con mi cuerpo aquella emoción que estoy sintiendo. Esto es muy claro cuando uno está feliz y alegre, pues tiene una manera de expresarlo diferente a cuando uno está triste, por ejemplo, pues mucho más replegado, mucho más reflexivo, ¿vale? Cuando uno está alegre está, bueno, expandiendo esa emoción hacia afuera, ¿no? Entonces, si tenemos esto claro, podemos pensar que aquello que me estresa, cuando yo más lo estoy rumiando, voy a ir con unas emociones negativas y me va a llevar a unas hormonas vinculadas al estrés, ¿no? Y realmente puede llegar a cumplirse esta frase, ¿no? Que aquello que crees, creas, ¿no? Y esto viene unido a las hormonas principales. Y aquí os presento las dos hormonas vinculadas al estrés, ¿vale? Que es la adrenalina y el cortisol. Son los responsables de esas reacciones físicas de malestar que tenemos en nuestro cuerpo. Tenemos unas reacciones físicas de malestar porque realmente, bueno, no estoy sacando la respuesta correcta en el momento adecuado, ¿vale? El adrenalina y el cortisol son maravillosos siempre y cuando aparezcan en una respuesta muy corta de tiempo. Normalmente lo que nos ocurre con el estrés es que la alargamos nosotros en ese tiempo, ¿vale? Entonces, me gustaría que hicierais un ejercicio, ¿vale? Que va a ser muy útil para el final de la sesión de hoy, ¿vale? Así que os voy a dar un par de minutos para escribirle una carta a vuestro mejor profesor o profesora que tuvisteis, ¿vale? Recordad en vuestra infancia y juventud aquel profesor o profesora que os marcó, ¿no? Y os marcó por aquellas cosas que os decían
aquellas cosas que, bueno, de qué emociones os transmitía, quizás, y dedicarle unos segundos pues a escribirle esa carta a esa persona, ¿vale? Podéis empezar con querido, querida Rebeca, imaginad, ¿vale? Esta carta es porque cuando yo estaba en el colegio me transmitiste este mensaje o esta emoción, ¿vale? Vamos a tomarnos unos minutos y, y seguimos, ¿vale? Porque vamos a utilizar esto a lo largo de la sesión. Mientras que escriben, Ana, ¿me puedes, por favor, decir si ves mi presentación? ¿Vale? Porque en un momento se me ha ido. Sí, 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 sí se ve, Vale, Rebeca. vale, perfecto. Vale. Vamos a dar unos minutitos, si te parece, Ana. De acuerdo. Para pensar en esa persona, que hay muchas veces que me dicen, mira, es que me ha venido muy rápidamente porque es una persona muy especial para mí. Hay veces que me vienen varias personas, ¿vale? Lo importante es que elijáis una y le dediquéis unas palabras. Un breve mensaje. ¿Vale? Y si os parece, como es un breve mensaje, luego os invito a, si queréis ampliarlo o queréis hacerlo con otra persona, que sea importante para vosotros, porque va a ser muy interesante. Y cuando yo siempre pregunto en las conferencias, ¿no? ¿Cómo os ha hecho sentir realmente este ejercicio? Mucha gente me dice, mira, me ha conectado con esa gratitud que tenía hacia esa persona, que quizás en vuestro caso fue la razón de que os dedicarais a esto profesionalmente. Os hace sentir bien el recordar a una persona que fue tan importante, os hace sentir en calma, agradecido, emocionado o emocionada, ¿no? Y la razón es que cuando nos hemos ido a esos recuerdos, ¿no? No deja de ser un pensamiento que está ahí en vuestra cabeza, se generan esas emociones que os digo y como os explicaba anteriormente, en el cuerpo hay un resultado. Esa gratitud hace que el cóctel hormonal ya no sea adrenalina y cortisol, sino sea dopamina y oxitocina. Y el otro día, en otra charla, recordaba, ¿no?, cómo cuando tuvimos el momento pandemia, cuál fue lo que hicimos a nivel de sociedad, ¿no?, para conectarnos con esa gratitud, ¿no?, y sentirnos bien por unos minutos al día, ¿no?, salir a aplaudir a ese balcón, ¿no? Entonces, realmente la gratitud está demostrado científicamente que reduce el estrés, así que en la medida que yo me pueda conectar con esa gratitud hacia otras personas, hacia lo que me va bien y no tanto poner el foco en lo que me va mal, tendremos un cambio hormonal en nuestro cuerpo que seguramente notaremos de forma, bueno, pues de cambio de actitud también, ¿no? Porque el resultado, ¿os acordáis que viene en función de qué cóctel hormonal y qué emociones sentimos, ¿no? Y yo siempre digo, y Ana también lo comentó en su charla de la semana pasada, que las emociones son contagiosas, ¿no? Y yo ponía esta diapositiva antes del coronavirus y digo, pues voy a seguir poniéndola porque es igual de contagioso y de hecho yo no me canso de decir que
es casi o más contagioso que ahora mismo la pandemia, las emociones. Todos teníamos ese grupo de WhatsApp que empezó desde el primer momento a contarte cada una de las historias catastróficas que podían pasar, pero también tenemos esas personas que nos contagiaban ese humor, ¿no? Y nosotros como profesores y profesoras tenemos la capacidad de contagiar emociones en nuestro alumnado. Así que lo que os invito es a ser contagiadores masivos de emociones positivas, emociones de gratitud, emociones de esperanza, ¿vale? Porque en la medida que nosotros contagiemos esas emociones tendremos un impacto en la otra persona, ¿no? Esto, de forma muy sencilla y muy llana, pues es esa risa que se contagia, ese bostezo que se contagia, ¿no? Cómo funcionan las neuronas espejo en el contagio de las emociones, ¿vale? Así que os invito de verdad a profundizar en esto, ¿no? Y, y fijaros que quería traeros una definición de lo que es estrés, qué es el estrés, ¿no? Porque yo creo que en muchas ocasiones, bueno, pues hay una sobreutilización, ¿no? de la palabra, y a mí me gustó esa definición de Kelly McGonigal, que dice que es lo que surge cuando está en juego algo que te importa. Y fijaros que en esa definición no hay en sí misma una definición de que te está pasando algo negativo, ¿vale? Y esto es la primera cosa que me gustaría aclarar. El estrés está, como os he dicho al principio de la presentación, está en nuestra vida, y pueden ser cosas muy positivas las que te estén pasando que te estresen. Es decir, muchas veces me ascienden o me cambian de puesto, me dan una nueva clase que me motiva mucho, pero a la vez me estresa. Tengo que dar una presentación o tengo que dar una formación como estoy haciendo ahora. No todo lo que estresa es negativo, ¿vale? Ese sería el primer mensaje. Y luego, y muy vinculado con bueno, vuestro alumnado, el estrés no es algo que tengamos solo los adultos. Los adultos, incluso voy más allá, hay muchas veces que a nosotros nos contactan gente que no está trabajando, porque quiere hacer un mentoring o quiere hacer un proceso individual y dice, no sé si debería estar estresado porque no estoy trabajando, ¿no? Entonces, este es el segundo mensaje, que abramos la mente a que tanto niños, adultos, sea el estado en el que estés, o gente mayor, puede estresarse, ¿no? Y hay mucho estrés infantil y adolescente. En España creo que el infantil es a un 8, el adolescente en un 16, si mal no recuerdo. Y fijaros qué importante es que abramos mente a que el estrés está entre nosotros para impulsarnos o también para limitarnos, ¿no? Y me gustaría que escribierais en esa hoja que os he pedido al principio, una situación lo más concreta que podáis sobre aquello que más os estresa, ¿vale? Por ejemplo, si elijo este nuevo formato de dar clase, ¿qué es exactamente lo que me estresa? Que sea en digital, que no lo controlo, quizás, eh, que la incertidumbre que me provoca el no saber cuánto tiempo voy a dar clases en este formato, no poder interactuar con aquellos alumnos o no poder incluso abrazar, ¿no? Ahora sabemos la importancia de ese abrazo, ¿no? Porque también genera oxitocina, ya os adelanto, y por eso necesitamos tanto el abrazo de otros, ¿no? Escribe en una frase qué es lo que te estresa. Bueno, ya imagino que todos y todas habéis escrito esa situación estresante. Y ahora lo que os voy a pedir es que entendamos que nuestro cerebro es como un detector de amenazas, ¿vale? Tenemos bueno, en nuestro cerebro existe una cosa que se llama amígdala, que tiene un tamaño pequeñísimo, pero es el principal detector de amenazas, ¿no? Y su única función es que nosotros sobrevivamos ante cualquier peligro. Por lo tanto, en la medida en que el cerebro detecta que algo es amenazante para nosotros, lanza una respuesta que lo que hace es sacarte de ese peligro. Claro, te saca de un peligro como si viniera un mamut a comerte, pero ¿estamos realmente ante ese tipo de situaciones, no?
lo más común, y es esta respuesta de salvarnos la vida, es que respondamos por el tipo lucha, huida, bloqueo, que es el tipo de respuesta que traemos de serie. Esto es como los coches cuando vienen con volante. No puedes elegir traer o no traer volante, ¿no? Así que la traemos de serie y lo que pasa es que la estamos utilizando para todas nuestras situaciones. Pero ¿cuántas situaciones realmente requieren esta respuesta? ¿Cuántas situaciones requieren, como en el mundo animal, que luchemos cual leones, que huyamos, pues como las cebras que las vienen a atacar, o que nos bloqueemos como si fuéramos una tortuga que se mete en el caparazón, ¿no? Y esas son las actitudes que yo creo que si reflexionas un poco, puedes detectar en tu respuesta al estrés. Hay mucha gente que ante lo que le estresa se enfada muchísimo, con ira, que lo ves claramente, su respuesta inicial es ira. Pero otras personas ante el estrés lo que prefieren es huir y a lo mejor quedar con amigos e intentar olvidarse del tema. Finalmente hay gente que ante situaciones estresantes se queda en blanco, no sabe cómo reaccionar y se queda paralizado. Si piensas, igual cualquiera de las tres respuestas que te he dicho, o quizás varias de ellas, es tu manera de responder al estrés. Pero lo que te quiero mostrar en unos minutos es que tenemos más respuestas, ¿vale? Que esta está muy bien, pero solo cuando está en peligro nuestra vida. Y mucha gente me dice, pero quítamela, yo no quiero responder así, no quiero sentirme así. Bueno, si nos quitásemos esta respuesta, fijaros que nos estamos quitando una respuesta súper importante porque también nosotros podemos, igual, o sea, mamuts no nos vamos a encontrar, pero tenemos peligros, podemos tener un incendio, podemos tener mucha gente que nos sigue desde Latinoamérica, tienen terremotos, aquí quizás menos en España, pero podemos estar ante peligros reales contra nuestra vida o viene de repente un coche que tienes que apartar rápidamente y necesitamos una respuesta que en muy corto periodo de tiempo nos dé un salto y nos haga salvar la vida, ¿no? Así que ni esta la tenemos que perder, ¿vale? Luego os lo voy a explicar por qué. Y si quiero analizar un poco más mi estresor, os invito a que penséis si aquello que habéis escrito es real o es imaginario. Y mucha gente me dice, ¿pero puede ser real o imaginario a la vez? No, no puede ser real o imaginario. Si te estás preguntando eso, es quizás porque en lo que has escrito es algo que todavía no ha ocurrido, aunque tú crees que puede ocurrir, con grandes probabilidades, ¿vale? Podéis cambiar imaginarios por predicción, ¿vale? Real es si me está pasando ahora mismo, ¿vale? Si yo ahora mismo tengo una situación que estoy viviendo y que me estresa, ¿vale? Por ejemplo, tengo que dar clases, ahora mismo tengo que dar una clase a distancia con vosotros o un webinar o una charla e imaginar que para mí mi situación mayor y estresante es hablar en público o hablar a través de la red, de la parte digital, ¿vale? Entonces estaría viviendo yo ahora mismo esa situación. Pero si lo que yo he escrito es algo que está en mi cabeza, que creo que puede ocurrir, es un estresor que no está ocurriendo y que por tanto es solamente que mi mente no está en el presente ahora mismo, que mi mente está en el futuro o recordando algo que ha pasado. Y tengo una muy mala noticia, y es que el cerebro no entiende cuando la situación es real o es una predicción tuya, se comporta como si esa situación estuviera ocurriendo. Y esto me dice mucha gente, mira, es que en la pandemia, cuando estuvimos confinados, no salíamos, yo me empecé a encontrar muy estresada y muy mal, y a lo mejor yo no estaba en un pico de trabajo porque a lo mejor no estábamos trabajando. Claro, si yo estoy con mi estresor, esa predicción la estoy catastrófica, lo más probable, porque somos directores de obras de terror, nunca somos directores de algo divertido, comedia, romance, ¿vale? Yo siempre digo que si somos directores siempre nos vamos a ir a
a terror, suspense, ¿vale? Pues fijaros que mi mente ha estado segregando esas hormonas que os he contado antes, que son muy buenas si es muy corto tiempo, pero a lo mejor lo he tenido 3 meses. Imaginaros el efecto en mi cuerpo durante 3 meses, ¿vale? Así que lo primero es siempre detectar si aquello que me estresa es real, ¿vale? Cuando yo os he puesto solo una situación, es muy probable que sea real porque habéis elegido la más estresante, pero puede ser también que sea imaginaria. Y os contaba antes que tenemos otros 2 tipos de respuesta, ¿vale? No solamente el que me va a salvar la vida, también tengo el tipo de respuesta desafío, que sirve para retos. Cuando yo estoy ante un reto que tengo que superar. Y fijaros esta otra respuesta que está muy conectado con profesiones en las que intervienen más personas, como la vuestra, que es la de la colaboración, ayudar a los demás. Vuestra profesión es vocacional. Yo siempre digo que es una profesión vocacional como la sanitaria, ¿no? Conectarse con que tú puedes ser esa ayuda a los demás, tú puedes sembrar para ese florecimiento del alumnado, ¿no? Y el cóctel hormonal que tienen cada una de las respuestas es completamente diferente. Tenemos la amenaza, ¿vale? Que es adrenalina y cortisol, como os he dicho, y fijaros que en este tipo de respuesta todo está llevado unido a salir con un levantón, que tengamos una fuerza física que me lleve a superar la situación amenazante. A diferencia de la de reto, que también tiene adrenalina, porque también tienes energía. Yo ahora mismo estoy con energía, pero no tengo cortisol y sí tengo DEA, ¿vale? La diferencia es que puedo tener energía física, pero también mental. Y esto nos ayuda mucho a la hora de rendir mejor. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando alguien habla en público y se queda en blanco. Está respondiendo por la de supervivencia, la de amenaza, ¿vale? Porque se está quedando en blanco quiere decir que todos sus recursos se han ido a la parte física, suda, se pone nota el corazón que se le acelera. Eso que notamos puede sentirse también en la de reto, pero la diferencia es que yo no me quedaré en blanco. Yo tendré siempre una manera de organizar mi discurso, hablar, etcétera. Entonces, sí, cuando vosotros estéis ante una clase, digamos, virtual, ¿no? Que ahora que estamos hablando un poco de esa transición de profesorado a este entorno, y os cuesta esa organización de todo lo que queréis decir, decirlo de manera, pues como lo hacíais antes en el aula, quizás puede venir de que estáis utilizando una respuesta que no es la adecuada y quizás esta otra os puede ayudar más. Pero fijaros que os animo a unirla con la respuesta de colaboración, que sabéis que os he dicho que es ayudar a los demás o pedir ayuda incluso, ¿vale? Porque se segrega la misma hormona, oxitocina, que es la hormona del amor y la del abrazo, que a nosotros es la que más nos gusta. O sea que esta yo siempre invito a utilizarla y sobre todo a utilizarla en vuestro caso porque fijaros que es una profesión muy de colaboración, muy de ayudar a los demás y siempre, sobre todo a este tipo de profesiones, yo les pregunto, ¿por qué te dedicaste a la enseñanza? ¿Por qué elegiste de todas las profesiones esta? Estoy segura de que de verdad hay parte de la respuesta de colaboración en la respuesta que me darías. ¿Existe algo, un propósito que tú querías para tu vida profesional y tu vida personal que te conecta con esa profesión? Así que cuanto más estresado estés o más estresada estés, intenta conectarte tanto con reto, si es necesario, si tu respuesta es más adaptativa en este tipo de situaciones, o sobre todo con la de colaboración. Porque la oxitocina, especialmente, se ha demostrado que es un mayor antiestrés, el mayor antiestrés que tenemos, porque es capaz de rebajar el cortisol. Esa es la principal respuesta. Por eso no hay nada más que conectarse con los demás y aunque estemos en el entorno digital, pues intentar pensar, ¿no?, el impacto tan positivo que estés generando en vuestros alumnos, ¿no? Conectaros con esa idea como manera de generar esa oxitocina que os lleva a mejorar, ¿no? Os dejo esa pregunta ahí para que cada uno lo reflexione, ¿vale? Pero como tenemos poco tiempo, me interesa más
que en vuestra hoja apuntéis si es real o imaginada y qué tipo de respuesta sería la más adaptativa. ¿Vale? Os voy a dejar unos segundos con esta diapositiva para que veáis y que cada vez que estéis ante una situación estresante repenséis si es real o imaginada y sobre todo elijáis a ver si hay otro tipo de respuesta que va más adaptativa y empecéis a pensar que realmente estéis ante un reto o una colaboración, ¿no? Y como va de creencias, pensemos, al igual que yo he podido hacer el ejercicio de la gratitud y pienso que el origen de mi pensamiento puede ser negativo, pongo el foco en aquello que no puedo actuar, que no puedo cambiar, y eso tendrá sus consecuencias, tanto en emociones negativas como en hormonas que no me van a ayudar, también lo podemos hacer en lo positivo. Lo habéis hecho en la parte de la carta de gratitud. Pensemos o recordemos algo que me conecte con una idea o un pensamiento positivo. Eso me traerá emociones positivas, ¿vale? Y mi cuerpo reaccionará como tal y me mandará las hormonas que me ayuden a sentir esa emoción con mayor potencia. El resultado, os aseguro que será completamente diferente y reforzará ese pensamiento, ¿vale? Con todo lo que os he comentado, os pediría que en vuestra hoja, arriba, al lado de la palabra que habíais elegido como palabra inicial del estrés, me gustaría que eligierais otra palabra que con esta información que habéis recibido en tan solo una hora sería vuestra nueva palabra del estrés. Y fijaros que yo creo que Ana también lo comentó, el poder del lenguaje, ¿no? Y en esto de la programación neurolingüística, cuánto de importante es aquello que nos decimos para cambiar nuestro comportamiento. Estoy seguro que si, estoy segura que si realmente vuestra palabra inicial, imaginaros, como muchas veces me dicen, ¿no? Es ansiedad, pues qué potente es, en lugar de pensar ansiedad, pensar colaboración o pensar reto o pensar oxitocina, que me dicen mucho, ¿no? Esa nueva palabra para cuando cada vez que me venga ansiedad, yo decir, no, mi nueva palabra es esta otra. Porque todo ese flujo mental que yo os decía que podéis, está en vuestra mano cambiar, podríais alterarlo completamente, ¿vale? Y en estos últimos minutos, que ya me queda muy poco, me gustaría hacer un ejercicio de visualización, ¿vale? Y para eso os voy a pedir que tengáis la carta cerca, ¿vale? Así que vamos a cerrar los ojos, en este caso solo tenéis que cerrar los ojos y escuchar mi voz, ¿vale? Así que vamos a empezar respirando cada uno a nuestro propio ritmo. Y os voy a pedir que hagáis conmigo un viaje en el tiempo. Y vamos a viajar al día de tu jubilación. En concreto a la fiesta de fin de curso del año de tu jubilación. Esta fiesta no será igual que las anteriores, porque este año para ti es especial. Sabes que es la última que tendrás en ese colegio, en ese centro docente. Y te voy a pedir que durante unos minutos te imagines pues, en ese lugar de trabajo y que intentes captar con el mayor lujo de detalles pues, cómo es ese sitio. Que también te imagines que tus compañeros y compañeras están contigo ese día. Muchas otras personas se han enterado que para ti es un día especial, que es tu último día de trabajo, y han decidido venir a esa fiesta. En concreto, tus antiguos alumnos, alumnos de diferentes edades hoy en día, que han decidido acompañarte porque has sido una persona importante para ellos.
una de esas personas, uno de esos alumnos, antiguos alumnos, trae una carta. Te voy a pedir que abras los ojos y que durante unos minutos te leas la carta que escribiste como si lo hubieran escrito para ti. Como si para una de esas personas tú hubieras sido su mejor maestro o maestra. Dedícate unos segundos a leerte esa carta, en esta ocasión para ti mismo. Bueno, espero que os haya gustado leeros esa carta, que os dé esa energía, ¿no? Del para qué soy maestro, maestra, qué quiero, cómo quiero impactar en mis alumnos. Y yo siempre digo, he alterado una frase de Maya Angelou que me encanta, la he adaptado de esta manera, ¿no? Tus alumnos, tus alumnas podrán olvidar lo que les dijiste o lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo les hiciste sentir. Así que trabajemos en esas emociones, en qué queremos transmitir. Si queremos ser una persona que les impulse a luchar y a hacer lo que ellos quieran ser en la vida, que entiendan, hacerles entender que tienen herramientas para gestionar el estrés y que cambiemos vidas, ¿no? Que tenéis una profesión maravillosa para cambiar y para impactar en las nuevas generaciones. No tengo más, ahora vamos a dejar unos minutos de preguntas, que justamente ya ha dado la hora, y aquí os dejo mis datos por si acaso alguien quiere hacerme alguna pregunta, si ha surgido o surgen dudas después, y sobre todo que me tenéis a vuestra disposición para aquello que queráis.